el ministerio pastoral con el ministerio de Jesucristo. ¿Qué pasó con Jesucristo? Cuando él inició su ministerio y comenzó a hacer esos milagros extraordinarios, esas cosas asombrosas, la gente lo seguía y la gente estaba maravillada. La palabra dice que la gente se maravillaba de su doctrina. Esa misma doctrina por la cual más adelante lo asesinaron. Al inicio, la doctrina del Señor Jesucristo era tan especial y algo tan sobrenatural que la palabra cuenta que la gente estaba maravillada y asombrada de los milagros y multitudes, dice la palabra del Señor, que le seguían. Y comparaban el ministerio pastoral con esto. Cuando un pastor llega a una iglesia, a una comunidad, los primeros meses, el primer año, es un tiempo donde nos parece que el pastor predica bonito, nos parece que Dios lo usa grandemente, nos parece que el pastor da buenos consejos, nos parece que el pastor está muy atento a las necesidades de sus ovejas, y algo así fue el ministerio de Jesús. Ya posteriormente, la misma gente que estaba maravillada de su doctrina, dice la palabra que comenzaron a cuestionar la misma doctrina del Señor Jesucristo. Y ya no les parecía mucho el hecho de que Jesús se sentara a comer con pecadores. Y comenzaron a decir, ¿quién es este para que se haga llamar el Hijo de Dios? ¿Acaso es él Dios? Y comenzaron a cuestionar ese ministerio del Señor Jesucristo. Y el pastor nos enseñaba que también pasa esto en el ministerio pastoral. Sea cual sea el pastor, va a llegar un momento en que su congregación va a comenzar a cuestionar sus decisiones. Vamos a comenzar a ver los errores que quizás estuvieron siempre allí, pero al inicio pues los ignorábamos, los pasábamos por alto. Ya nos comienza a parecer que el pastor predica muy largo quizás, o que el pastor debe tener un poco más de prudencia al momento de aconsejar porque es muy brusco para decir las cosas y ofende a las personas. Y comenzamos a buscarle la quinta pata al gato, como decimos coloquialmente, en relación al pastor, al líder espiritual que Dios ha puesto. Y finalmente, al final del día, vemos que la misma gente que seguía a Jesús, la misma gente que se maravillaba de su doctrina, esa misma gente que comenzó a cuestionar su ministerio, finalmente gritaron a una crucifíquenlo. Prefirieron dar vida a un delincuente que dejar con vida y apoyar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y algo similar, tristemente tenemos que decirlo, pasa en muchos ministerios pastorales. La misma gente que ha sido bendecida por Dios por una predicación, por un consejo, las mismas personas que se han beneficiado del servicio ministerial de hombres y mujeres de Dios, son la misma gente que al final del día terminan haciendo daño a muchos de nuestros pastores, terminan haciendo daño a siervos, hombres y mujeres de Dios, con malos comentarios, con chismes, con egoísmo, aislándolos. Y como pastor en estos 2 años, he tenido el privilegio de compartir con ustedes este tema, porque es responsabilidad de la Iglesia de Cristo honrar y reconocer a los siervos de Dios. Y ha pasado a lo largo de la historia bíblica que las personas que toman esta decisión son bendecidas por Dios. Quiero recordarte la tsunamita, aquella mujer que era estéril y ella al ver que llegaba el profeta Eliseo, un siervo de Dios, a su ciudad, ¿sabes qué hacía él? ¿Sabes qué hacía ella? Lo hospedaba en su casa. Y fue tanto el deseo que ella tenía de honrar al siervo de Dios, que cuenta la historia que le construyó como un apartamento, una casita allí, un lugar donde cada vez cuenta la historia que Eliseo iba a esa ciudad, no tenía que pagar hotel, no tenía que buscar quizás dormir debajo de un árbol, no tenía un lugar donde había gente que apoyaba el ministerio de este hombre llamado Eliseo. Y al final del día Dios bendijo a esta mujer, sin ella pedirlo. Solamente por el deseo de honrar a los siervos de Dios, al final del día Dios les bendijo con un hijo. Ella era estéril, fue bendecida con un hijo. No sé cuántas gloria de Dios. ¿Cuántas bendiciones quizás estarán allí a la vuelta del esquina esperando que solamente tú aprendas a honrar a los siervos de Dios? Posiblemente. Y este hijo que recibió, luego se le murió y la misma bendición de Dios estuvo porque fue resucitado. O sea, sobrenaturalmente Dios bendijo a esta persona, a esta mujer llamada la tsunamita. Y compartíamos hace poco como iglesia una historia entre el rey David y Absalón, que se habían revelado. Absalón se le reveló a David. David, un rey. Quiero brevemente recordarte que David fue el hombre que derrotó a Goliat. Y era muy famoso en Israel.
Y la gente lo querían a David. Lo querían tanto que le compusieron cantos. Y había un canto que decía, Saúl derrotó a miles, pero David derrotó a 10,000. O sea, como que tenía un aprecio por el hecho de que este hombre, este muchacho, era un joven cuando eso, había dado libertad al pueblo de Israel derrotando al rey David. Derrotando a Goliat. Al final del día, al final de la historia, esa misma gente que quizás estaba asombrada por el hecho de que había derrotado a Goliat con una piedra, con un cuerpo físico bastante limitado en comparación al enemigo, fueron las mismas personas, incluso gente cercana al rey David, no sé si recuerdan la historia, los que lo traicionaron y se rebelaron en su contra, apoyaron a Absalón y querían derrocar el gobierno de David. Como hablamos en estos tiempos, un golpe de Estado, y querían dar un golpe de Estado, es la palabra. Esa misma gente que inicialmente celebraba la victoria de David, ese mismo pueblo fue el que al final del día cuenta la historia que apoyaron una rebelión en contra del rey. Y nuevamente te digo que, lamentándolo mucho, sigue pasando eso en muchas de nuestras iglesias. Sigue pasando eso con muchos de nuestros pastores. Creemos que pareciera que los utilizamos, pareciera que muchas veces lo tenemos allí, nos bendecimos, somos bendecidos por ellos, pero al final del día creemos que podemos desecharlo, creemos que podemos cambiar de rey, creemos que podemos agarrar y crucificarlo. Un profeta muy conocido, dos libros de la Biblia tienen su nombre, el profeta Samuel, cuenta la historia que desde niño fue dedicado al templo por su madre Ana y servía en el templo, y el niño crecía en el conocimiento de la palabra, y el pueblo comenzó a amar a Samuel como un niño de Dios. Dios lo unge como profeta de Israel, y este hombre llamado Samuel como profeta fue de mucha bendición al pueblo de Israel. Pero ya llegó una edad en la que estaba un poco viejo, ya no era el mismo niño que estaba en el templo. Quizás no podía tener la misma actividad física que quizás tenía al inicio. ¿Y saben qué hizo ese mismo pueblo? Le dijeron, ya no queremos que tú seas nuestro líder, queremos un rey como las demás naciones. Eso lo pueden leer en el primer libro de Samuel. Y qué lamentable, cuando comienzas a ver estas historias bíblicas que te he comentado, que están en la palabra del Señor, nos damos cuenta de que somos mal agradecidos muchas veces. Que muchas veces no entendemos el peligro que hay en desechar, en menospreciar a los líderes espirituales que Dios ha establecido en la congregación, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y es peligroso esto porque al final del día Dios siempre respalda a sus siervos. Quiero que grabes esto en tu cabeza. Tú puedes rebelarte. Esta gente fue que asesinó a Jesús, pero al final del día, al tercer día, Dios le dio la victoria de la muerte. Al final del día tomaron la decisión de desechar a Samuel como líder, y Dios les dijo esta palabra: Samuel, no te preocupes, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, que soy Dios. Y al desechar a un profeta de Dios, terminaron siendo condenados con un reinado que fue fracasado. Y todas estas experiencias bíblicas que te he comentado nos llevan a entender que Dios no parece, es que tiene un trato especial con sus siervos. Dios lo tiene, y tú tienes que comprender eso. Antes de querer gritar, crucifíquenlo. Antes de querer quejarte de un líder de iglesia, antes de criticar, de decir algo, es necesario que entiendas que el respaldo de Dios está sobre sus siervos. Tal es el respaldo que cuando David cometió adulterio, mató al marido de la mujer con la que se había acostado, Dios al final del día respaldó su reinado. Dios trató con él, lo procesó, y al final del día, ese pecado muy grave, los que juzgaron ese pecado, los que juzgaron ese error, no fue el pueblo de Israel, fue Dios mismo el que trató. Así que esto me lleva a entender que tú como iglesia no eres nadie, ni estás llamado para corregir, para tratar de enmendar los errores de tus pastores y de tus líderes. Es Dios, a través de tu oración, el que puede hacer algo sobrenatural. Me encanta que en esa historia Dios trató con David utilizando a un profeta llamado Natán. No utilizó al que iba a los cultos de oración, no utilizó al portero del reino, no utilizó a un guerrero, vamos a utilizar a Joab, que era el general del ejército, para que corrija a David del error atroz, porque además no era que predicaba largo,
por lo que criticaban. No, es que había cometido un pecado grave, había asesinado, había tenido sexo con una mujer que era casada y al final del día se quedó con la mujer, le robó la mujer al otro, lo asesinó, o sea, horrible, pero Dios lo procesó. No fue un soldado, no fue una oveja, fue Dios que utilizó a un profeta, a uno de sus siervos, para procesar a su rey, al rey David. Y dice la palabra del Señor que su reinado se consolidó y fue sólido al final del día. Pero muchos de nosotros no entendemos eso. Muchos de nosotros vemos los errores y estamos atentos a quejarnos, a criticar, a querer corregir, y no fuiste llamado a eso. No eres tú el que Dios ha llamado a eso. Tú has sido llamado para honrar y apoyar. Y en la historia de David y Absalón veíamos cómo el rey David pudo tener a su alrededor personas que estaban dispuestas a morir por él. O sea, estaba a la vuelta de la esquina un golpe de estado. Absalón se había revelado, uno cercano a David, uno de sus consejeros, dice la historia, que se unió a la rebelión. Y Absalón se había armado de un ejército. Y David, compartíamos hace creo que 2 o 3 domingos, de que habían personas que le dijeron, yo estoy dispuesto a morir por ti. Eso apoyaban el ministerio de David, incluso en tiempos difíciles. ¿Y qué casos estamos como iglesia de personas que apoyen los ministerios pastorales? ¿Qué casos estamos de hombres como estos que digan, así esté el enemigo allí, así seamos tú y yo, pastor, que vayamos a predicar el evangelio, vamos a hacerlo y vamos a conquistar? ¿Qué casos estamos dentro de nuestras iglesias de personas comprometidas con Dios y comprometidas con los siervos que Dios ha establecido? Y cuando nos damos cuenta de esta escasez, es cuando escuchamos historias horribles de pastores que prácticamente los tienen pasando hambre. De pastores que los tienen en una condición de crítica, de murmuración y de chisme por el mismo pueblo, por la misma gente por la cual es bendecida. Nos damos cuenta que falta dentro de nuestras iglesias personas que apoyen ministerios pastorales para que posteriormente estos ministerios puedan ser sólidos y bendecidos por Dios. Por eso es que muchas veces vemos iglesias sin pastores. Pastores que por situaciones del enemigo, por situaciones de personas que se comportan en la carne, han hecho tanto daño a pastores, a hombres y mujeres de Dios, que han tomado la decisión de irse. Y tú dirás, bueno, pero si tomó la decisión de irse, era que Dios no lo respaldaba. Pero es que no te compete aquí decidir si el respaldo de Dios está o no está. Te compete a ti ser obediente y cumplir con un principio bíblico que vamos a leer en la palabra del Señor. Quiero que vayas a 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16. Esa es la vida de un pastor. Escuchaba un siervo de Dios que él narraba sobre este asunto y él decía que en cierta oportunidad pues ya estaba acostado en su casa y descansando con su esposa, y en horas de la madrugada llega alguien a la puerta y le grita, pastor, pastor, y lo despierta y le hace un escándalo, y él se levantó, dijo, nos están atracando, se incendió la casa. Tuvo que levantarse a atender a una de sus ovejas que en horas de la madrugada fue a despertarlo. Y le dice, pastor, muy ocupada la persona, pastor, mi hija está endemoniada. Mi hija, y tenía un desespero aquella mujer, y el pastor, como todo buen pastor, dejó su lecho, dejó la comodidad de su cama, dejó los brazos de su esposa, se levantó, se vistió, se lavó la cara, porque pastor duerme también, para que sepan, para los que creen que los pastores no duermen, también descansan, también se cansan del día. Y contaba él que él va a la casa de aquella mujer, de aquella joven, que cuenta él que es una persona que se habían cansado de invitarla a la iglesia. Y no, ella había tomado la decisión de andar en el mundo. No quería nada con Dios aquella joven. Y aún sabiendo de eso, sabiendo la rebeldía de aquella joven, va a la casa de aquella mujer, de aquella oveja, y cuando entra al lugar al cual está esta joven pegando gritos de una forma loca y desenfrenada, y luego de un tiempo de oración allí íntimo con el Señor, la tipa lo que estaba era rascada y andaba allí haciendo espectáculos y shows. Y contaba él que yo tuve que dejar mi comodidad de mi noche para ir a ver este espectáculo. Una persona alcohólica bajo los efectos de la alcohol haciendo desastre, y la hermana espiritual creyendo que era que había sido posible. No, está borracha.
Tienes una hija que consume alcohol y muchas veces todos estos padecimientos. Y si te sientas como un pastor, sea que tenga 1 año, 2 años, y los que tienen más experiencia, tienen historias para contar que ni te imaginas. Cosas incluso que han herido el alma de un pastor. Historias que cuando las escuchas y dices, ¿cómo puede ser posible que un hermano de tu iglesia te haya hecho eso? Y vemos el padecimiento y la labor de un siervo del Señor. No es fácil. Jesús hizo milagros, Jesús hizo cosas asombrosas, y qué triste que después de su doctrina, de sus enseñanzas, haber bendecido un pueblo, ese pueblo mismo lo quiera asesinar. ¿Es triste o no es triste? Qué triste que David, luego de haber dado libertad al pueblo de Israel derrotando a Goliat, al final del día su misma gente quería derrotarlo, parte de su pueblo. Y la palabra de Dios enseña algo muy profundo y necesario en estos tiempos. Y es mi deber compartirlo contigo. Tienes que aprender, mi iglesia. 1 Corintios 16, 5. Pablo habla y está cerrando esa carta, es el último capítulo. Y versículo 5 dice: después de pasar por Macedonia, pues tengo que atravesar a esa región, iré a verlo. Pablo les está diciendo que quiero irlos a visitar, hermanos de la iglesia de Corintios, pero tengo que hacer una diligencia, tengo que ir a Macedonia, pero voy a ir a verlo. Versículo 6, es posible que me quede con ustedes un tiempo y tal vez pase allí el invierno para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que vaya. Iglesia, es tu responsabilidad ayudar a los líderes espirituales que Dios ha puesto. Me encanta que Pablo era un misionero y él viajaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Pero él le dice a esta gente, le dice: mira, en invierno voy a estar con ustedes para que me ayuden a seguir con mi labor. Y para eso estás llamado dentro de una congregación, para ayudar en el ministerio, para apoyar en todo lo que puedas el ministerio que Dios ha dado a los siervos de Dios, a los líderes de Dios. Si los ves tropezar, si los ves equivocarse, no es apedrearlos, no es crucificarlos, es ayudarlos en oración, quizás con un buen consejo de parte de Dios. Pero Pablo narra, pareciera que no hay mucha enseñanza que podemos extraer de esas palabras, pero les está diciendo: voy a estar con ustedes para que me ayuden a seguir el viaje a donde quiera que yo vaya. ¿Cómo le van a ayudar? Económicamente, las iglesias apoyaban al ministerio de Pablo. En aquellos tiempos se viajaba en barco, había transporte igual, similar a lo de estos tiempos, todo tenía un costo. El apóstol Pablo tenía que tener alimentos, tenía que tener vestido, además no viajaba él solo, tenía un equipo de trabajo, personas que le apoyaban, y estas personas necesitaban que iglesias como la de Corintios les ayudaran en el ministerio que ellos tenían. Así que la iglesia está llamada a ayudar a sus líderes en la labor que ellos emprendan, en la labor por la cual han sido llamadas por Dios. Yo creo que digan un fuerte amén a eso con convicción. Y continúa hablando. Esta vez no quiero verlo solo de paso, más bien espero permanecer algún tiempo con ustedes, si el Señor así me lo permite. Versículo 8: me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. Éfeso, otra ciudad, porque se me ha presentado una gran oportunidad para un trabajo eficaz, a pesar de que hay muchos en mi contra. Y algo que tienes que aprender, iglesia, es que hay siempre oposición a los siervos de Dios. Tienes que aprender eso. Pero a pesar de toda esa oposición, de todos esos problemas, generalmente un buen siervo del Señor disfruta compartir con su iglesia, con su gente. Sabes que hay problemas económicos, hay problemas financieros, hay problemas de tiempo, pero Pablo decía: yo quiero compartir con ustedes. ¿Y sabes qué pasa en este aspecto? Que hay pueblo de Dios que no quiere compartir con sus líderes. Creen que tienen a un servidor, creen que tienen a un esclavo allí. Muchos creen equivocadamente y ridículamente que ellos les pagan y sostienen económicamente a los siervos de Dios. No eres tú, es Dios el que sostiene a sus siervos. Y el día que tú dejes de hacerlo por rebeldía, por desobediencia, o dejes de congregarte, o de hacer lo que te dé la gana, en un verdadero liderazgo espiritual es apoyado por Dios. No depende de tu apoyo. Pero tu responsabilidad mientras estés allí es compartir y acompañar a ese ministerio. Es tu responsabilidad. Pablo les dijo: tengo que estar con ustedes, quiero estar con ustedes, quiero compartir con ustedes. Qué triste
pastores, siervos de Dios, que no hay un hermano de su iglesia que le diga un feliz cumpleaños. Qué triste que hay siervos, pastores de Dios, que no hay un hermano de la iglesia que diga voy a compartir el café con el pastor, voy a compartir una historia, voy a pasar una tarde con él. Qué triste que hay hermanos de la iglesia que no se acuerdan de sus siervos, de sus pastores, de sus líderes para celebrar el cumpleaños. Pero cuando está la hija alcohólica, pero cree que está endemoniada, el pastor está allí dispuesto a servirle. Cuando tú le dices, pastor, quiero que me apoyen en oración por esta situación, allí está el pastor para apoyarte en oración. Pero entonces, un acompañamiento, debes entender que también es una forma de apoyar el ministerio de los líderes espirituales que Dios ha puesto. Nos acordamos de nuestros pastores muchas veces. Esto se lo escuché el mismo que contó la historia, cuando tienen una necesidad económica para que el pastor me preste, como el pastor porque se me olvida pagarle. Allí nos acordamos de nuestros líderes espirituales. Pero ese mismo siervo de Dios que se alegra cuando tú eres bendecido económicamente por Dios. Tú compartes, pastor, Dios me bendijo con una casa y te puedo asegurar que un pastor que ama su iglesia se contenta contigo haciendo que casa. Pero esa percepción muchas veces la iglesia de Cristo no la ha entendido. Y Pablo le dice, yo quiero compartir con ustedes, quiero pasar tiempo con ustedes. Y es necesario que la iglesia aprenda a compartir con sus pastores, aprenda a acompañarlos, a honrarlos, a reconocer esa labor que ellos hacen. No es nada más acordarte de ellos cuando el pastor se equivoque, o cuando la predicación estuvo como flocha, o estuvo como que le faltó unción al pastor el domingo con la predicación, como que se le iluminó yo. Y ahí sí conversamos sobre el pastor, sobre el predicador, sobre el líder. Pero el día que el pastor es utilizado poderosamente, el día que el pastor te da una palabra a tu vida, quizás no estás en la capacidad de reconocerle y de bendecirle y decir apoyo ese ministerio y voy a acompañarle en aquel asunto. Pablo quería pasar tiempo con su gente. ¿Por qué? Porque había mucho en contra de él. Y que lamentable y triste que dentro de la iglesia de Cristo, dentro de nuestras iglesias, no hablo exclusivamente de una iglesia, de las iglesias de Cristo, hay gente en contra de sus pastores. Qué triste y lamentable que tengamos que decirlo. Pablo dice, gente en mi contra, pero yo quiero que ustedes, mis hermanos, quiero estar con ustedes. Quiero que me ayuden, quiero que me apoyen en la labor que yo estoy emprendiendo. Hermano, el enemigo de tus pastores debe estar afuera, Satanás, sus secuaces. Que no seas tú uno de esos que se levanta en contra del ministro del Señor. El que hace un comentario destructivo, el que levanta una calumnia incluso, el que menosprecia la labor ministerial. Y dice Pablo, versículo 10, sigue hablando, si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Hay dos principios bíblicos para tu hija. ¿Qué debes hacer con tus pastores y líderes? Hazlos sentir en casa, hazlos sentir cómodos. Pablo le dice, yo no voy ahorita, voy después, pero Timoteo, que es otro siervo de Dios, otra persona que apoya el ministerio, trabaja arduamente como yo, Pablo les dice, procuren que se sientan cómodos entre ustedes. Aprenda, si no ha aprendido, y si usted lo sabe, pero usted anda en rebeldía, aprenda a hacer sentir cómodo, a honrar a los siervos del Señor. Como la tsunamita, le construyó un apartamentito, yo creo que se respondió pantalla acondicionada, una cama buena, un espacio acogedor le construyó la tsunamita. Y quería que cuando Eliseo fuera de aquella ciudad, estuviera cómodo. Y Pablo le dice, yo quiero que cuando Timoteo vaya a verlo, ustedes como iglesia lo hagan sentir en un ambiente familiar, en un ambiente acogedor. Y muchos de ustedes, muchos de nosotros, mucho pueblo de Dios, ni un buenos días, ni un Dios te bendiga en la iglesia están dispuestos a acercarse al pastor a darle. No están dispuestos a decirle, pastor, Dios te bendiga, que es lo básico de un saludo cristiano. Muchos llegan, entran, salen y se van. Y lo menos que se preocupan es por hacer sentir cómodos a los siervos del Señor. Te estás perdiendo de una bendición brutal que quién sabe Dios qué tiene para tu vida si no has aprendido esto. Pero hay un llamado de Dios a la iglesia a honrar a los que trabajan en la obra del Señor. Dice Pablo, Timoteo trabaja como yo en la obra del Señor. Versículo 11. Por tanto,
que nadie lo menosprecie. ¿A quién no tiene que menospreciar? A Timoteo. Él está diciendo: Timoteo va a visitarlo, él trabaja como yo en la obra del Señor, háganlo sentir cómodo, no lo menosprecien, no lo menosprecien. Y qué tonto que muchos de nosotros menospreciamos a los siervos del Señor. Por sus capacidades intelectuales he visto personas menospreciar a pastores, porque el pastor no tiene un léxico acorde a la posición que Dios le ha dado, quizás un poco tosco para hablar. Entonces el pueblo de Dios lo menosprecia porque no sabe hablar de la manera correcta. Menosprecian a siervos de Dios porque ya están en una edad avanzada. Menosprecian a siervos de Dios porque son muy jóvenes y no saben que va a saber un muchacho de pastorear y servir en la obra del Señor. Y Pablo dice que nadie menosprecie a un hombre que trabaja en la obra del Señor, sea analfabeta, o sea un erudito, sea un teólogo, haya salido de un instituto o no, si trabaja en la obra del Señor y sirve apasionadamente, no lo menosprecies. Que no te guste cómo predica, que no te guste sus maneras de comunicarse, pero si trabaja en la obra de Dios, que nadie, dice Pablo, lo menosprecie. Lo dice la palabra del Señor. No sé si, vamos al versículo 10, por favor. Si llega Timoteo, procuren que se sienta incómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Y el siguiente versículo dice: por tanto, ¿por qué? Porque él trabaja en la obra de Dios, que nadie lo menosprecie. No es si predica corto, o si predica bonito, o si canta bonito, o no. Si, no es problema tuyo. Tú solamente tienes que ver que ese hombre, esa mujer, trabaja en la obra del Señor. No puedes menospreciarlo por absolutamente nada. Ayúdenlo a seguir su viaje en paz para que pueda volver a reunirse conmigo, pues estoy esperándolo junto con los hermanos. Apoya, iglesia, con todo la labor y el ministerio pastoral. Para Timoteo, que era parte de su equipo de trabajo, les digo: no nada más me van a apoyar a mí, Pablo, cuando yo vaya, pero mientras tanto apoyen a Timoteo, porque él también se va a reunir con nosotros, así que ayúdenlo a seguir su viaje en paz. Muchos de nosotros tenemos que comprender. En el versículo 12 continúa hablando Pablo. Estos son los encargos personales. En cuanto a nuestro hermano Apolo, le rogué encarecidamente que en compañía de otros hermanos les hicieran una visita. Apolo era otro siervo de Dios. Pablo le dijo: Apolo, pero va a visitar a esta gente. Y dice la palabra que Apolo no quiso de ninguna manera ir ahora, pero lo hará cuando se le presente la oportunidad. Yo nada más te digo que si tu pastor, tu líder te dice: ve a visitar, obedece, ve a visitar. No te pierdas esa bendición de obediencia. Versículo 13. Manténgase alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Versículo 14. Hagan todo con amor. Bien saben que los de la familia de Estefanas, fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los peregrinos. Escucha esta familia maravillosa, me encanta esta familia. Necesitamos familias así dentro de nuestra congregación. Ellos se han dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermano, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore en este arduo trabajo. Dios, amén. Lo voy a explicar para que entiendas la magnitud de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Necesitamos gente, familias completas, como la de este hombre, que apoyaban y servían y estaban dedicados a servir a los creyentes. Y Pablo les dice, al final de esos versículos, le dice: gente así, ponte a la disposición de gente que esté sirviendo en la obra de Dios. No pongas tu oído a la disposición del chisme que viene a traerte el otro. No pongas a la disposición el tiempo para estar desperdiciando en tonterías, criticando, quejándote, lamentándote, viendo los errores y hasta los no errores. Critican lo bueno, lo malo, si hacen, critican, si no hacen, critican. Pablo les dice: hay gente como esta familia, pónganse a la disposición de aquellos y de todo el que colabore. Si usted es una persona que no colabora en el arduo trabajo, no evangeliza, no se congrega, no apoya el ministerio de la iglesia, no te pongas a disposición de esa persona. Pero si hay un hermano en Cristo que tú has visto que ha crecido, tú has visto que ese hermano en Cristo, a pesar de los problemas, de las mismas luchas que tú has tenido, ha perseverado, la palabra dice: ponte a disposición de él, apoya el ministerio de esa persona.
Y quiero decirte que debes ponerte a la disposición de todos los que sirven en la obra del Señor, principalmente pastores líderes. Si tú ves que tu pastor, Timoteo, ahorita, sirve en la obra, trabaja en la obra, ponte a la disposición. ¿Para dónde vamos? ¿Para cuándo es el evangelismo, pastor? ¿A qué hora es el evangelismo? ¿Qué necesitamos? Hay que conseguir los folletos, ¿qué hacemos? Eso es ponernos a la disposición. Tenemos culto de oración, ¿en qué puedo apoyar? Tenemos actividad con niños, como niños, ¿en qué puedo apoyar? Me pongo a la disposición porque veo que hay gente trabajando en la obra del Señor y yo quiero participar de ese tiempo. Qué hermoso mensaje de Dios para nuestras vidas. Y el versículo 17 cierra, cerramos el mensaje, dice Pablo: me alegré cuando llegaron Estéfanas, Fortunato y Acaico. Son nombres ahí. Porque ellos han suplido lo que ustedes no podían dar, ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. Mira el impacto que puede tener hombres y mujeres como estos que son mencionados aquí. No lo vamos a volver a mirar, porque son nombres raros. Fortunato, Acaico y Estéfanas. Personas que fueron utilizadas por Dios para tranquilizar el espíritu del siervo de Dios. Porque quizás el siervo de Dios puede estar cansado, puede estar desanimado, puede estar en un periodo de proceso difícil. Y la gente que ha sido llamada para alentar ese espíritu, para animar y apoyar, eres tú, iglesia. Has sido tú el que Dios te ha puesto para eso. Me encanta que Pablo dice: me alegré. Dice: llegaron mis hermanos en Cristo. Pablo sabía que podía contar con estas personas para alentarlo, para que quizás estaba cansado de la pedrera que le dieron por ahí en una ciudad, y de que tuvo que de Tesalónica, lo que estamos estudiando en Tesalónica, Hechos 17, cuenta la historia que tuvo que salir huyendo de esa ciudad porque le iban a maltratar físicamente. Vamos a comentarios un poco groseros o bruscos. Dice la palabra que tuvo que huir, y qué cantidad de cosas estaba pasando Pablo, que cuenta que se alegró cuando llegaron sus hermanos en Cristo. ¿Qué has perdido de alegrar a un siervo del Señor? Porque ni siquiera vas a visitarlo. Estas personas, dice la palabra, me alegré cuando llegaron. No, que para eso es pastor, para que visite, ¿no? Esa es la labor pastoral. Pero Pablo dice: cuando ellos llegaron, mis hermanos en Cristo, me contenté, y dice: me tranquilicé, ya que han tranquilizado mi espíritu. Parece que Pablo estaba quizás en una situación emocional, porque los líderes, los pastores también tienen problemas emocionales, tienen problemas de desánimo, de debilidad. Pero tú has visto que a pesar de esos problemas que se supone que los tienen, porque tú no los conoces, a pesar de todos esos problemas, sigue trabajando arduamente en la obra del Señor. Voy a apoyar, y dice la palabra, que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes, y cierra con un mensaje contundente de la palabra del Señor, y no está en tela de juicio. Tales personas merecen que se les exprese reconocimiento. Tales personas merecen que se les exprese reconocimiento. Y lamentándolo mucho, la iglesia es la primera que desmerita en la labor pastoral y la labor de su líder. Es el primero que destruye, que se queja, que critica toda aquella labor. Y la palabra me está diciendo: gente que trabaja en la obra de Dios, que a pesar, muchos van enfermos a servir en la obra del Señor porque son pastores. Personas que muchas veces con problemas económicos, pastores, siervos de Dios, tienen que contentarse y alegrarse y bendecir la vida de sus hermanos que están en mejor posición económica. Y a pesar de que pastores están en necesidad económica en este país, que estoy hablando, Venezuela, pastores, esposas de pastores, hijos de pastores, que económicamente les ha costado, están en una situación difícil, siguen sirviendo a Dios. Siguen trabajando en la obra del Señor, siguen domingo tras domingo dando un mensaje a la iglesia, siguen orando por su pueblo. Y a pesar de todos estos padecimientos, la palabra enseña que gente así, pastores en nuestro país, que hace poco me enteré que una familia pastoral de nuestro país lo están llamando familiares de Estados Unidos, lo quieren solicitar porque económicamente, bueno, ya están mejores, y instalan la oportunidad de irse del país. ¿Y saben cuál es la respuesta de ellos? Estamos sirviendo a Dios. ¡Qué maravilloso! Esa gente, la palabra me dice, merecen que se les exprese reconocimiento.
Pero seguramente esos mismos pastores que te comento de la historia, es verdad, la historia es verdadero, lo escuchamos de ellos directamente, ellos seguramente dentro de su iglesia habrán personas que no les reconozcan, que han dejado, como dice Pablo, los afanes de este mundo, las vanidades, han dejado una ambición de tener una posición económica por servir en una iglesia local. Y seguro hay gente que no le reconoce eso, pero la palabra te enseña tales personas, gente que sirve al Señor, tu responsabilidad es reconocerlo, no criticarlo, no apedrearlo. Ponte de pie y el día de hoy, como iglesia, agradecidos con Dios estamos, porque ha puesto en algunas de nuestras congregaciones aquí en el país siervos de Dios. Hay otras iglesias de nuestro país muy cercanas a estas tierras que están sin pastores. Hay iglesias que han cerrado sus puertas, porque quizás no hay un siervo de Dios que haya escuchado un llamado para servir. Pero el día de hoy yo quiero orar por los pastores de nuestra comunidad de Guaynabo. ¿Saben que lo hemos hecho en estos 2 años sirviendo al Señor? Les he enseñado a que oren por los pastores, por los siervos de Dios. Se equivocan. Se cansan. Se les sale un insulto contra la oveja, porque se les puede salir un insulto contra la oveja. Puede ser un poco bruto para expresarse, puede ser un poco bruto para expresarse, claro que sí. Pero siguen sirviendo al Señor. Piensa que cada pastor de este país, piensa en la cantidad de personas que se han ido de este país, y piensa que cada pastor de este país posiblemente en su humanidad lo ha considerado, pero ha decidido la mejor parte, servir al Señor. Y al final del día, el reconocimiento mayor que puede recibir un siervo de Dios no va a ser el tuyo, va a ser cuando el príncipe de los pastores, dice la palabra del Señor, se le presente. Esa es la mayor recompensa que los siervos de Dios tenemos. Pero tu responsabilidad, y para tu propia bendición te lo digo, reconoce y bendice a los siervos de Dios. Vamos a orar con nuestros pastores de esta comunidad de Guaynabo. Dios, te damos gracias porque el día de hoy nos has enseñado a honrar y a reconocer la labor de nuestros pastores y líderes. Yo clamo nuevamente con mucha fe y mucha esperanza de que por cada líder, cada pastor de nuestra iglesia en este pueblo, Señor, cometemos errores, nos equivocamos, somos torpes, nos cansamos. Oh Dios, pero clamo para que el respaldo tuyo esté sobre cada uno de ellos. Clamo para que bendigas sus matrimonios, bendigas a sus hijos. Oh Dios, el pan, el alimento, el vestido, de todo lo necesario económicamente para que podamos estar agradecidos contigo, tú nos proveas, oh Dios. No permita, tu palabra dice que no hay justo desamparado. No permitas, oh Dios, que clamamos que ningún pastor, oh Dios, pase necesidad. Quiero clamar para que seas tú procesando al que comete error, al que se equivoque. Eres tú, Señor, el que va a procesar. Oh Dios, rodea de personas que apoyen su ministerio, de personas que le reconozcan, de personas que puedan servir, que puedan apoyar la labor ministerial. Oh Dios, y toda esta gente maligna, toda esta gente diabólica, que se deja mover por impulso de hombre para criticar, para hacer daño, para destruir, en el nombre de Jesús no prospera contra nuestros pastores. Oh Dios, nuestros pastores son hombres y mujeres de Dios. Tú los llenas de tu Espíritu Santo, le ministras palabras frescas para tu pueblo, Dios, y les perfeccionas en sus errores, en sus debilidades. Clamamos por cada uno de ellos con mucha fe, con mucho amor. Oh Dios, sabe que en nuestro corazón hay mucho amor por ellos y queremos que Dios que les utilice poderosamente para arrebatar almas al enemigo, poderosamente para que el cuerpo de Cristo pueda crecer, vayan hombres y mujeres de este pueblo transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Dios, utilízanos, clamamos por iglesias que están sin pastor, Dios. Oh Dios, has llamado. Espíritu Santo, tú eres el que te enseña todas las cosas. Eres el que capacita. Yo clamo para que levantes siervos de Dios que puedan sentir ese llamado tuyo para trabajar con pasión. Como dice aquí, con arduo trabajo, con disposición en la obra de Cristo, Dios. Y las fuerzas del Hades no van a prevalecer, no van a derrotar a la iglesia de Cristo, mucho menos a un siervo, una sierva de Dios, la cual fue llamado para liderar y trabajar en la obra de Dios.